Bienvenidos a las sombras más profundas de la Guerra Fría, un rincón de la historia donde la realidad supera a la ficción de espionaje más retorcida que se haya escrito jamás. Imaginen por un momento el ambiente de los años 50, una época marcada por la paranoia atómica, la desconfianza mutua entre las superpotencias y un miedo casi visceral a lo que ocurría detrás del telón de acero. En este contexto de desesperación estratégica, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, conocida por todos como la CIA, se embarcó en una misión que hoy nos parece una locura colectiva, pero que en aquel entonces fue tratada con la seriedad de un proyecto de seguridad nacional de primer orden. Esta es la crónica detallada del proyecto MKUltra, el programa secreto e ilegal de experimentación humana destinado a descifrar los secretos de la mente y, en última instancia, a aprender cómo doblar la voluntad de un individuo hasta que se rompiera. No se trataba simplemente de obtener información, sino de encontrar el interruptor biológico y psicológico que permitiera reprogramar a un ser humano como si fuera una máquina. Para entender cómo una democracia moderna permitió tales horrores, debemos situarnos en el final de la Guerra de Corea. Fue allí donde los servicios de inteligencia estadounidenses observaron con estupor cómo sus propios soldados, tras ser capturados por las fuerzas comunistas, regresaban a casa defendiendo las virtudes del régimen enemigo y denunciando al capitalismo. La opinión pública y los altos mandos militares se convencieron de que los soviéticos y los chinos habían desarrollado una técnica infalible de lavado de cerebro, una suerte de alquimia mental capaz de borrar la identidad de una persona. El temor era que el comunismo hubiera ganado la carrera por el control del pensamiento. Ante esta supuesta amenaza existencial, el director de la CIA, Allen Dulles, aprobó el 13 de abril de 1953 el inicio del proyecto MKUltra. Bajo la dirección del químico Sidney Gottlieb, un hombre cuya apariencia de funcionario apacible escondía una obsesión científica sin límites éticos, la agencia comenzó a financiar investigaciones que bordeaban lo satánico en nombre de la libertad americana. El alcance del proyecto fue descomunal, extendiéndose por más de 80 instituciones, incluyendo universidades de élite, hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. Lo más inquietante es que muchas de estas instituciones no sabían que el dinero que recibían provenía de la CIA, ya que se canalizaba a través de organizaciones de fachada. El objetivo principal era el desarrollo de drogas y procedimientos que pudieran utilizarse en interrogatorios para debilitar al individuo y forzar confesiones mediante el control mental. Gottlieb estaba particularmente fascinado con una sustancia que acababa de ser descubierta en un laboratorio suizo, unos años antes, el dietilamida de ácido lisérgico, mejor conocido como LSD. Para la CIA, el LSD no era un viaje psicodélico hacia la iluminación, sino un arma de guerra química capaz de inducir una psicosis temporal, de desorientar al enemigo o de convertir a un agente en una marioneta sin voluntad propia. La experimentación comenzó de manera interna, con agentes de la CIA dándose la droga unos a otros en entornos controlados. Pero pronto la ambición y la imprudencia de Gottlieb llevaron el proyecto a terrenos mucho más oscuros. La búsqueda de sujetos para estas pruebas se volvió depredadora. La agencia comenzó a suministrar LSD y otras drogas potentes a personas que no tenían la menor idea de que estaban siendo utilizadas como cobayas. Los objetivos eran a menudo los más vulnerables de la sociedad: pacientes psiquiátricos, presos, prostitutas y personas sin hogar. Bajo la premisa de que estas personas no tenían a nadie que reclamara por ellas, la CIA se sintió con el derecho divino de desmantelar sus mentes. En un episodio particularmente infame conocido como la Operación Clímax de Medianoche, la agencia alquiló varios apartamentos en San Francisco y Nueva York, los equipó con espejos unidireccionales y contrató a prostitutas para que llevaran a hombres a estos lugares. Una vez allí, les daban bebidas adulteradas con LSD mientras los agentes de la CIA observaban desde detrás del vidrio, bebiendo martinis y tomando notas sobre el comportamiento de las víctimas. El desprecio por la dignidad humana era absoluto. No había consentimiento informado, no había supervisión médica real y ciertamente no había compasión. Uno de los casos más trágicos y documentados de este periodo fue el de Frank Olson, un científico del ejército que trabajaba en la división de armas biológicas. Durante un retiro de trabajo en 1953,
Sidney Gottlieb vertió secretamente el DED en la copa de Cointreau de Olson. El hombre, que nunca había consumido drogas de ese tipo, entró en un estado de paranoia severa y depresión profunda. Días después, mientras se encontraba bajo la supuesta vigilancia de la agencia en un hotel de Nueva York, Olson cayó desde la ventana del 10º piso hacia su muerte. La versión oficial durante décadas fue que se trató de un suicidio debido a un colapso mental repentino, pero la familia de Olson nunca creyó la historia. No fue hasta los años 70 que la verdad salió a la luz, revelando que Olson había sido una víctima directa de los juegos mentales de sus propios colegas. Este incidente fue solo la punta del iceberg de una serie de vidas destruidas por la experimentación con sustancias químicas, electrochoques y privación sensorial. Mientras Gottlieb jugaba con drogas en California, en el norte, en la Universidad McGill de Montreal, un psiquiatra de renombre mundial llamado Donald Ewen Cameron estaba llevando el horror a un nivel clínico. Financiado por la CIA a través de una fundación fantasma, Cameron desarrolló lo que llamó la teoría de la conducción psíquica. Él creía que podía borrar la personalidad de un individuo y reconstruirla desde cero. Sus métodos eran brutales. Sometía a sus pacientes, que a menudo habían acudido a él por problemas menores como depresión leve o ansiedad posparto, a ciclos de electrochoques que eran 30 o 40 veces más potentes que los estándares normales. Luego, los mantenía en un sueño inducido por drogas durante semanas, mientras les reproducía mensajes grabados en bucle miles de veces a través de auriculares. Muchos de estos pacientes perdieron por completo la memoria de sus vidas anteriores, olvidaron cómo hablar, cómo caminar o quiénes eran sus hijos. En su afán por jugar a ser Dios, Cameron y la CIA convirtieron a seres humanos funcionales en cáscaras vacías, todo en nombre de la ciencia de la reprogramación. El proyecto MKUltra no se limitó al uso de químicos. La CIA exploró cada avenida posible para influir en el comportamiento humano. Se realizaron experimentos con hipnosis para ver si era posible crear un asesino programado, un candidato de Manchuria de la vida real que pudiera cometer un crimen y luego no tener ningún recuerdo de sus acciones al escuchar una palabra clave. Se investigaron los efectos de la radiación, las microondas y los ultrasonidos en el cerebro. La agencia incluso se interesó en el estudio de la magia y el ilusionismo, contratando al famoso mago John Muyoyan para que escribiera un manual sobre cómo verter sustancias en las bebidas de los enemigos sin ser detectado. Cada técnica de engaño y manipulación fue catalogada y probada. La mentalidad de los responsables era la de una guerra total donde la ética era un lujo que no podían permitirse, un obstáculo en el camino hacia la superioridad estratégica absoluta sobre la Unión Soviética. Con el paso de los años, el proyecto comenzó a expandirse de tal manera que se volvió inmanejable, y lo que es peor para una agencia secreta, difícil de ocultar. A medida que la contracultura de los años 60 florecía, el LSD, la misma droga que la CIA había intentado convertir en un arma de control, se filtró fuera de los laboratorios y alimentó la revolución psicodélica. Es una de las ironías más grandes de la historia moderna que la agencia que buscaba el control total terminara, involuntariamente, suministrando la sustancia que inspiró a una generación a cuestionar toda autoridad. Sin embargo, dentro de la CIA, el desencanto con los resultados de MKUltra empezó a crecer. A pesar de los millones de dólares invertidos y las vidas arruinadas, no habían logrado crear una técnica de control mental infalible. La mente humana resultó ser mucho más resiliente y caótica de lo que los químicos y psiquiatras habían imaginado. Los informes internos comenzaron a sugerir que los resultados eran inconsistentes y que las drogas a menudo producían estados mentales demasiado erráticos para ser útiles en el campo de batalla. El fin oficial de MKUltra llegó a principios de los años 70, en medio de un clima de desconfianza generalizada hacia el gobierno tras el escándalo de Watergate. En 1913, el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de todos los archivos relacionados con el proyecto. Fue un intento desesperado por borrar las huellas de 2 décadas de ilegalidades y abusos. Helms sabía que si el público se enteraba de la magnitud de lo que habían hecho, la propia existencia de la agencia estaría en peligro. Sin embargo,
El esfuerzo por ocultar la verdad no fue perfecto. Un pequeño lote de documentos financieros, que no habían sido destruidos, sobrevivió en un archivo olvidado. Estos documentos fueron descubiertos años más tarde y sirvieron como la base para las investigaciones del Congreso, específicamente la Comisión Rockefeller y el Comité Church en 1970. El mundo escuchó por primera vez, con una mezcla de horror e incredulidad, los testimonios sobre ciudadanos estadounidenses drogados sin su consentimiento y torturados en laboratorios secretos. Las revelaciones del Comité Church sacudieron los cimientos de la inteligencia estadounidense. Se descubrió que la CIA no solo había violado las leyes nacionales, sino que había ignorado por completo el Código de Nuremberg, el conjunto de principios éticos para la experimentación humana establecidos tras el juicio de los médicos nazis. La ironía era dolorosa. Estados Unidos, el líder del mundo libre que había condenado los horrores del Tercer Reich, había replicado algunas de sus prácticas más inhumanas en sus propios sótanos. El testimonio de las víctimas supervivientes fue desgarrador. Personas cuyas vidas habían sido descarriladas permanentemente por los experimentos hablaban de una pérdida de identidad que nunca pudieron recuperar. Muchos sufrían de estrés postraumático severo, amnesia persistente y una desconfianza profunda hacia cualquier autoridad médica o gubernamental. La respuesta del gobierno fue, en gran medida, una disculpa formal y, tras largas batallas legales, algunas compensaciones económicas que para muchos resultaron insuficientes frente al daño causado. El legado de MKUltra es una mancha imborrable en la historia de la Guerra Fría y un recordatorio constante de los peligros del poder sin supervisión. Aunque la CIA asegura que estos programas terminaron hace décadas, la sombra de la duda persiste en la cultura popular y en los círculos de investigación. El proyecto alimentó innumerables teorías de conspiración y se convirtió en una referencia obligada en el cine y la literatura, desde los thrillers de espías hasta la ciencia ficción distópica. Sin embargo, más allá de la ficción, la realidad es que MKUltra representó un fallo sistémico de la ética en la búsqueda de la seguridad nacional. Nos enseñó que cuando una institución se convence de que el fin justifica los medios, es capaz de cometer atrocidades contra las mismas personas a las que jura proteger. La frontera entre el defensor y el agresor se desdibuja cuando se empieza a ver al individuo no como un ciudadano con derechos, sino como un dato biológico que puede ser manipulado. Hoy en día, el estudio de MKUltra sigue siendo fundamental para entender la importancia de los comités de ética y la transparencia gubernamental. Los experimentos de Gottlieb y Cameron son citados a menudo en las facultades de psicología y medicina como el ejemplo máximo de lo que nunca debe permitirse en la investigación científica. La resiliencia de las víctimas y la perseverancia de los periodistas e investigadores que sacaron la verdad a la luz son el único contrapeso posible ante el secretismo estatal. A pesar de la destrucción de los archivos, la memoria colectiva ha logrado reconstruir gran parte de este rompecabezas oscuro, asegurando que los nombres de quienes sufrieron no se pierdan en el olvido de la burocracia. La historia del proyecto MKUltra no es solo un relato de drogas y espionaje, sino una advertencia profunda sobre la fragilidad de nuestra identidad y lo fácil que es perderla cuando el poder decide que la mente humana es simplemente otro territorio por conquistar. Al reflexionar sobre este capítulo de la historia, es inevitable preguntarse cuánto más se perdió en aquellos archivos triturados por Richard Helms. Lo que conocemos es probablemente solo una fracción de la experimentación total. Sin embargo, lo que sí sabemos es suficiente para cuestionar los límites de la autoridad estatal. El proyecto MKUltra nos obliga a enfrentar la incómoda verdad de que las instituciones creadas para la protección pueden, bajo ciertas circunstancias, convertirse en los mayores infractores de los derechos humanos. La vigilancia ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas son las únicas herramientas que tenemos para evitar que el pasado se repita en nuevas formas tecnológicas. Porque aunque las drogas de los años 50 parezcan anticuadas hoy en día, la ambición de controlar el pensamiento humano sigue siendo una tentación poderosa para quienes ostentan el poder en la era de la información y la neurotecnología. La historia de MKUltra concluye no con un final cerrado, sino con una herida abierta en la psique nacional de los Estados Unidos y del mundo. Es un relato sobre la arrogancia científica, el miedo geopolítico y la pérdida de la brújula moral en los pasillos del poder.
Mientras caminamos hacia un futuro donde las interfaces cerebro-computadora y la inteligencia artificial ofrecen nuevas fronteras para la manipulación mental, las lecciones de Sidney Gottlieb y sus experimentos clandestinos resuenan con más fuerza que nunca. Nos recuerdan que el santuario más íntimo de un ser humano, su propia mente, debe ser defendido a toda costa contra cualquier intento de invasión, sin importar cuán nobles sean las razones que se esgriman para justificarlo. La libertad real no reside en la ausencia de enemigos externos, sino en la soberanía absoluta sobre nuestros propios pensamientos y recuerdos. En última instancia, el proyecto MKUltra es el testimonio de un fracaso rotundo. La CIA no logró descifrar el código de la conciencia, ni crear supersoldados controlados por control remoto. Lo que sí logró fue destruir vidas inocentes, erosionar la confianza pública y dejar un rastro de dolor que todavía se siente en las familias de las víctimas. Al cerrar este recorrido por los pasadizos más oscuros de la inteligencia estadounidense, queda claro que el mayor peligro no venía de una ideología extranjera, sino del abandono de los principios éticos en casa. Que este relato sirva como un faro de advertencia para las generaciones venideras. La mente humana es vasta, compleja y sagrada, y cualquier intento de encadenarla está condenado no solo al fracaso técnico, sino a la ignominia histórica.